comenzó la tregua en la guerra en Oriente Medio. Esta madrugada el ejército israelí y el grupo terrorista Hamas se preparan para la liberación de los secuestrados desde hace más de un mes, luego de la incursión violenta de Hamas en territorio israelí y de un grupo de presos que están en las cárceles de Israel, en una tregua de 4 días con la mediación de Egipto y de Qatar. En 3 horas, a las 9 de la mañana hora de Colombia, los 13 rehenes del lado de Israel van a ser llevados al cruce fronterizo, los 13 detenidos del lado israelí, mientras que los 39 secuestrados por Hamas, 24 mujeres y 15 adolescentes van a ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja. Por ahora se ha respetado el alto el fuego y es una buena noticia para el ingreso de muchos camiones, más de 90 camiones de ayuda humanitaria con comida, combustible y medicina, una tregua de 4 días que podría prorrogarse en caso de que Hamas acepte una propuesta que ha hecho el gobierno israelí. En Colombia vamos a hablar en minutos de las graves dificultades políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante en el Congreso la reforma a la salud. Se pegó un tiro en el pie el gobierno con las declaraciones del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, recordándole a la Alianza Verde la burocracia que tiene en el gobierno, pidiéndole que vote a favor de la reforma. Hubo recusaciones, hubo protestas y al final se levantó ayer la sesión en la Cámara y no se discutió la reforma. El próximo lunes la Alianza Verde se va a reunir para decidir si sigue siendo partido de gobierno o si se va a la independencia. Y hablando de política en minutos, les voy a contar toda la historia detrás de la situación en Santa Marta, en donde increíblemente casi un mes después de las elecciones no se sabe a ciencia cierta quién es su alcalde. Los nombres que están disputándose la alcaldía son Jorge Agudelo, candidato inscrito a última hora por Carlos Caicedo y su movimiento Fuerza Ciudadana, y el candidato Pinedo, Carlos Pinedo, que es el candidato opositor, quien anoche salió a cobrar y a llevar una solicitud para que le entreguen la credencial de alcalde, luego de un fallo del Tribunal de Santa Marta que revocó la inscripción de Jorge Agudelo, que se había inscrito y que ya había sido elegido por muy pocos votos, pero ha sido elegido como alcalde de Santa Marta. En esa pelea se metió el presidente Petro, que dice que se debe respetar la voluntad de las urnas, y también el ministro del Interior, que dice que no hacer el respeto a esa voluntad podría ser el germen de nuevas violencias. Vamos a contarles en minutos lo que está pasando también en los aeropuertos del país. Por ahora funciona normalmente el aeropuerto El Dorado, pero si se presentan de nuevo vientos cruzados o tormentas, se empezará a dificultar la operación aérea en todo el país. Al final, lo que pasa con El Dorado incide en el resto de aeropuertos de Colombia y se convierte en un efecto cascada, en un efecto dominó. Por eso, muy pendientes de la respuesta de Aerocivil, muy pendientes de la respuesta de las aerolíneas. Y vamos a contarles cuál es la decisión final del gobierno sobre el aumento en el precio de los peajes, un aumento congelado por cuenta de una decisión política en su momento del ministro Guillermo Reyes, cuando había un paro y decidió congelar los peajes. Eso causó un hueco de $500 millones de las finanzas del Estado que tiene que ser ocupado, que tiene que ser cobrado. Todo es simplemente cuestión de números. En enero empieza el primer aumento y el otro será en el mes de junio. Hoy se cumplen 7 años de la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. A última hora, el presidente Gustavo Petro se sumó al acto que se adelantará en el Centro de Memoria Histórica. Estaba previsto inicialmente un evento en la Casa de Nariño, pero al final el gobierno se sube al evento del expresidente Juan Manuel Santos. Y vamos a contarles, a propósito de paz, las reacciones que siguen siendo múltiples a la salida de Danilo Rueda como comisionado de paz, quien envió una carta en las últimas horas diciendo que lo más importante es que comenzó ya la paz total, a pesar de que desde todos los sectores siguen diciendo que lo mejor que le podía pasar a los diálogos es precisamente que Danilo Rueda haya salido de ese cargo. Y hablaremos también, por supuesto, de la victoria de Atlético Nacional en la Copa Colombia en medio de controversias por el trabajo del árbitro, pero al final el Verde de Antioquia se alzó como campeón en una tanda de penales en el estadio Atanasio Girardot. De todo eso hablaremos a continuación. 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy es el Black Friday, día de compras masivas, día de descuentos en los almacenes de todo el mundo, pero también el Día Mundial de No Comprar.
que es la otra cara de esa misma moneda. En 1992, un día como hoy, falleció a los 83 años de edad el padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios. 6 minutos, es un gusto saludarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. A pesar de la polémica y la tormenta política que desataron estas declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Pero es que uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del SENA, importante a través de institutos como el ICETEX, y hacer oposición. Este gobierno, este presidente, es un presidente muy generoso. El presidente Gustavo Petro salió a respaldarlo diciendo que efectivamente los partidos de gobierno gobiernan y punto. Esto, contrario a lo que horas antes dijo el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, que intentó desautorizar a su compañero de gabinete. No salió bien la declaración, no es la posición del gobierno nacional. Y este ministro, a nombre del gobierno, quiere decir a Colombia y a ustedes, señores representantes, que la relación con el Congreso, particularmente con el Partido Verde, nunca ha sido una relación transaccional. El senador J. Hernández. Si estos congresistas que están recibiendo estos beneficios, estas representaciones, llegan a votar a favor de las reformas del gobierno, entonces aquí podría estarse configurando un cohecho, es un delito. La representante Katy Jubinao. Palabras del ministro Jaramillo nos llevan a un punto de no retorno. Yo sí tengo que pedirle a mi partido y a mis colegas que es momento de irnos a la independencia. Nosotros como partido seguimos creyendo que un cambio para Colombia es necesario. La representante Marta Alfonso. La defiendo por un compromiso con el pueblo colombiano, con la salud de la gente más humilde de este país, pero además hace declaraciones que de alguna manera afectan al partido, aunque no fueron contra el partido. Debido a esta controversia, el partido Alianza Verde se retiró del recinto de la Cámara de Representantes, lo que obligó a la suspensión del debate a la reforma a la salud. Y mientras el gobierno intenta solucionar los problemas con la reforma a la salud, a inicios del próximo año radicará otra reforma, esta vez la de la justicia, así lo confirmó el ministro Néstor Osuna. Pues mire, yo creo que lo más sensato es presentarla en febrero cuando el Congreso vuelva a reunirse. Eso nos da la temporada de fin de año para seguir perfilando los temas. El ministro de Transporte, William Camargo, anunció que los precios de los peajes en Colombia empezarían a subir de acuerdo con lo planteado con el Ministerio de Hacienda en enero del próximo año. Es que en enero vendría una primera actualización que correspondería a lo que pasó en 2023, iría para primer semestre, tercer trimestre del año. Dependemos un poco, como siempre, del comportamiento de las macroeconómicas. Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura expresaron su molestia ante el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de no aumentar el presupuesto de la rama judicial para el año 2024. Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Anunciar un recorte en el presupuesto de la rama judicial como consecuencia de una decisión de una alta corte es inaceptable. Aurelio Enrique Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. No, pues nefasto, porque no podemos tener la proyección de creación de la Administración de Justicia y expandirnos como necesita los usuarios de esta para poder resolver de forma oportuna y pronta los conflictos. Una decisión del Tribunal del Magdalena tiene nuevamente en vilo quién será el alcalde de Santa Marta. Quien decidió revocar la tutela del juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta, que en su momento le permitió la inscripción de Jorge Agudelo a presa como candidato a la alcaldía de esta ciudad. El abogado Rosenberg Rivadeneira. La consecuencia inmediata de esta decisión es excluir del panorama electoral al señor Jorge Agudelo. En consecuencia, la votación que fue depositada en las urnas a su favor debe ser ignorada por parte de la organización electoral. Así fueron las primeras reacciones de Carlos Pinedo tras su llegada a los escrutinios en Santa Marta, luego de conocerse la decisión del alto tribunal en contra de Jorge Agudelo. Imagínense ponerle uno los tiempos a los funcionarios como les estaban ejerciendo presión a lo largo y ancho de todos estos días. Nosotros no vamos a hacer eso, se tomen el tiempo que ellos necesiten para interactuar, para revisar los documentos, para que hagan las cosas bien hechas con calma. Aquí no tenemos afán de nada. El presidente Petro reaccionó desde su cuenta X diciendo: lo que tenemos es una burla al voto ciudadano de Santa Marta, artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No se pueden quitar derechos políticos sino por sentencia del juez penal.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue citado a versión libre el próximo 27 de noviembre en la Fiscalía por la masacre del Aro, La Granja, San Roque en Antioquia y por el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Esta diligencia la va a rendir el expresidente frente a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Danilo Rueda se despide de su cargo como comisionado de paz. Le agradeció al presidente, a las comunidades y a todos sus equipos negociadores. Rueda, entre líneas, responde a algunas de las críticas de las últimas semanas. Asegura que a todos los grupos les exigió compromisos verificables. Se despidió con un mensaje bastante corto y dice que falta mucho, pero ya se empezó el camino hacia la paz. Estás escuchando Blue Radio.